Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Mi nombre es Carlos Benítez y soy uno de los coordinadores de Historia en Cuarentena. Y esta semana voy a ser yo el que va a coordinar el debate en vez de Lucas Pedretti, que es quien normalmente lo coordina, ya que el debate va a ser en castellano y está encuadrada dentro de la Semana de Brasil en América Latina. Y para los que vengan por primera vez a Historia en Cuarentena, decirle que es un proyecto que nace a partir del contexto que estamos todos viviendo de este confinamiento a causa del COVID, ¿no? De la crisis sanitaria, con la idea un poco de discutir temáticas importantes a partir del conocimiento histórico, aprovechando las tecnologías de la comunicación que nos permiten un poco abrir y compartir nuestros espacios privados y así fomentar una resiliencia común, ¿no? Hoy tenemos entre nosotros a Angélica Otazú, natural de Paraguay. Ella es doctora en filosofía por la Universidad Libre de Berlín, profesora de lengua guaraní y licenciada en filosofía por la Universidad Nacional de Asunción y en ciencia pastoral por la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Actualmente es investigadora categorizada del PRONI CONACYT y se desempeña como docente en el área de ética y sociología de la religión en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción en Paraguay. Bienvenida. Gracias. Buenas tardes, Carlos. También tenemos entre nosotros hoy al historiador Aldo Marchesi de Uruguay. Es doctor en Historia Latinoamericana por la New York University y magíster siempre en Historia Latinoamericana por la misma universidad. Y es director del Centro de Estudios Interdisciplinares de Uruguayos y profesor de la Universidad de la República. Bienvenido. Buenas tardes. Bueno, y vamos a contar también con la presencia del sociólogo Miguel Ángel Contreras Natera de Venezuela, pero no ha podido estar hoy entre nosotros. No sé si a lo largo de la conversación de pronto da señales de vida y conseguimos incorporarle, pero por lo demás vamos a comenzar el debate con los dos profesores invitados. Entonces, como ya dije, la temática de la semana es un poco discutir el rol que tiene Brasil en América Latina, pero visto desde fuera del propio Brasil, es decir, desde los otros países latinoamericanos, traer esas visiones extranjeras para un público brasileño. En este sentido, bueno, pues quería comenzar con la discusión, un poco con el debate, comentando el contexto fronterizo del que vienen los invitados hoy, ¿no? Fronterizo, bueno, pues con esa entidad, esa gran entidad político-cultural que es Brasil. Por ejemplo, Uruguay, que nace de ese contexto geopolítico de tensión entre Argentina y Brasil, que heredaron del Imperio Español y Portugués, o así como tanto Paraguay, que no tanto la génesis como Uruguay, pero sí ha tenido en su formación contemporánea una relación muy cercana con Brasil, ¿no? Entonces, bueno, para poder comenzar, me gustaría que a partir de vuestras experiencias personales y profesionales nos habléis un poco de esas relaciones históricas de vuestro país, incluso personales, con Brasil. Y si os parece bien, podemos comenzar por Angélica. Sí, la relación de Paraguay con Brasil tiene su particularidad por el idioma. Paraguay es país limítrofe de Argentina, Brasil y Bolivia. Y por características culturales parece que hay más una relación fluida con Argentina, ya sea económicamente y políticamente. De hecho, Paraguay dependía de la provincia, era provincia de Buenos Aires antes de la independencia. Y Brasil, que es tan cercano para nosotros, pero se puede ver que hay menos migración o inmigran menos los paraguayos al Brasil, por ejemplo. Y supongo que son características culturales. Yo escuchaba de gente así sencilla decir que no podía pasar más de un mes en Brasil, por ejemplo, viviendo.
En cambio, en Argentina pueden pasar meses, años y se instalan, residen, quedan, echan raíces por ahí. Y en cuanto a los límites, el tratado de límite de Paraguay y Brasil data ya de 1872, fue inmediatamente después de la guerra. Eh, Hay que remarcar en eso que hubo siempre problemas de territorio, de conflictos, de límites, que llevó a Paraguay a enfrentar no solamente contra Brasil, sino también contra Bolivia, hacia el Chaco, por el tema de frontera. Y ese tratado que se hizo posguerra, muchos querían anular, pero es lo que tenemos hasta hoy. Hay una extensión de muchos kilómetros, de 1.367 kilómetros de frontera con Brasil. De eso hay 400 y pico de kilómetros frontera seca, que ahora mismo está siendo muy difícil controlar la entrada y salida de personas, tanto de este lado, de Paraguay, como de Brasil, por el tema de coronavirus. Es bien difícil. La frontera oficialmente está cerrada, pero hay protestas, hay gente que entra y sale ilegalmente y hay muchos contagios también, entre paréntesis. Después, lo que nos divide también es el río Paraguay. Ajá. Es, Son muchos kilómetros también de ¿cómo se llama eso? Una frontera fluvial. Son 929 kilómetros. Es lo que se marcó ya hace mucho tiempo y es lo que tenemos nosotros oficialmente, aunque muchos no estén de acuerdo. Sabemos que parece que nunca se ha arreglado el tema de la frontera de Paraguay en Mato Grosso, lo que era territorio de español, después tomaron los portugueses y después de la independencia que como que podemos decir que a Brasil le cuesta reconocer esa independencia. Paraguay es libre, es soberano, es una república, pero en todas las épocas también han entrado, podemos hablar de invasiones también, ¿no? Primero de los bandeirantes y después de los brasileños. Hay un intercambio, evidentemente, Brasil por su industria, nosotros dependemos de muchos productos brasileños y hay otros productos que nosotros producimos aquí, igualmente se prefiere o hay más oferta de productos de Brasil y Argentina. ¿Aldo? Sí, algunos puntos en realidad tenemos en común con Paraguay, me parece, Uruguay, en el sentido de que la matriz en última instancia del virreinato, ¿no? Del virreinato del Río de la Plata marca una tensión que de alguna forma sigue estando hasta hoy, porque esa tensión entre, digamos, Buenos Aires y Río de Janeiro, en aquel tiempo, pero que luego entre esos dos grandes espacios que son Argentina y Brasil, de alguna forma yo creo que en el plano cultural, político y de las ideas, en Uruguay también se salda más, se salda más hacia Argentina. Los uruguayos tenemos una relación, si bien tenemos fronteras, Uruguay es un país que está rodeado por esos dos grandes países, que son Argentina y Brasil, claramente las relaciones culturales, sociales y políticas son mucho más profundas con Argentina que con Brasil. Yo creo que por mucho tiempo hemos estado en algún sentido de espaldas a Brasil. Brasil, durante el siglo XIX, el norte de Uruguay tiene una influencia muy grande de Brasil, y la debilidad estatal del Uruguay del siglo XIX lleva a que en el norte sea una zona donde incluso el marco de la ley no termina de estar claro hasta la década de los 60 del siglo XIX, sobre quién tiene la soberanía, ¿no? Hay discusiones acerca, por ejemplo, de la esclavitud y de esclavos en el norte del río Uruguay cuando ya estaba abolida la esclavitud. Hay una serie de debates que tienen que ver con eso, con qué régimen legal se da en el siglo XIX. Hay actores económicos que tienen un peso importante, el Barón de Mauá, para poner un ejemplo, que tiene un peso importante en la economía del siglo XIX uruguaya.
Pero ya en el siglo XX, a medida que se consolida el Estado Nacional, Brasil en alguna medida tiene menos visibilidad e incluso la identidad nacional siempre se ve en contradicción, en conflicto con Argentina, ¿no? Es una relación muy particular donde por un lado nos vemos muy cercanos a Argentina, pero a la vez nos vemos como muy diferentes a Argentina. Y parece algo parte de como un sentido común que en realidad es raro, porque si uno ve, no sé por qué, a nadie se le ocurre establecer, definir la identidad del uruguayo en relación a los brasileros, ¿no? No. Siempre está presente el argentino. Y Brasil en la, digamos, yo creo que Brasil a partir de las 60, 70, en la dinámica más de la Guerra Fría empieza a tener un rol más importante en la política cono-sureña, si se quiere, y afecta más a Uruguay. Y creo que es un ciclo que empieza en esos momentos y siguió hasta el ciclo progresista. Digamos, ahí sí empieza a haber un espacio donde Brasil tiene más presencia, porque fue la primera dictadura de nuevo tipo que surge en el Cono Sur, digamos, digamos, como con todo ese modelo desarrollista, pero con ese modelo también de autoritarismo estatal, con toda esa reflexión sobre la doctrina de seguridad nacional. Es como la gran dictadura que de alguna forma va a marcar un rumbo a las dictaduras, pero también, por ejemplo, en Uruguay, después del golpe del 64, gran parte de los exiliados terminan todos en Uruguay, entonces hay grandes discusiones sobre qué está pasando en Brasil. Y luego en los 80, como que Brasil pasa a ser parte del espacio del Cono Sur, donde hay temas vinculados a la dictadura, a las transiciones a la democracia, a los derechos humanos, que de alguna forma ayudan a tener como un campo de discusión común de temas, ¿no? Y eso siguió, creo yo, hasta el llamado ciclo progresista, donde también hay como cierto acercamiento. De todos modos, es claro que entre esos dos grandes países que nos rodean, la presencia argentina es mucho mayor que la presencia brasilera. Para un uruguayo medio va a saber quién es el presidente de Argentina, quiénes son los ministros en Argentina, qué son los partidos políticos en Argentina, va a conocer música argentina, va a conocer... Hay un efecto muy claro que es que, por ejemplo, la televisión que se ve en Uruguay en gran medida es una televisión argentina, entonces hay una cercanía muy grande. Y no pasa lo mismo hacia el lado brasilero, ¿no? Y después está la otra dimensión, que es una dimensión más regional, que es el espacio de frontera, que es algo similar a lo que decía Angélica, es un espacio de nuestra, digamos, la frontera fluvial es con Argentina, nos divide un río, que es el río Uruguay, y con Brasil tenemos frontera seca. Y ese espacio de frontera ha sido un espacio periférico en la cultura uruguaya, digamos, ¿no? No es, y por mucho tiempo, en alguna medida, digamos, se podría decir que por mucho tiempo es un espacio que no fue considerado, fue negado, fue considerado como marginal en alguna forma, ¿no? Y eso ha ido cambiando. Por ejemplo, hay toda una reivindicación del portuñol como una lengua, como una identidad, como una forma de ser. Los últimos años surgieron escritores que escriben en portuñol, que hacen poesía en portuñol, que hacen música en portuñol, digamos, como que hay una revaloración de ese espacio. Y bueno, y en estos últimos, para traer un poco más de actualidad, la frontera seca con Brasil, y al igual que en Paraguay, es un gran tema hoy por el tema del coronavirus, ¿no? Eso es una cosa más del hoy. Sí, yo creo que si tengo que resumir, en realidad, si uno ve cómo nos relacionamos los uruguayos con esos dos grandes países que nos rodean, es como que en alguna medida el lugar de Brasil ha sido más distante que el lugar de Argentina. Y en ese sentido, perdón, sí, adelante. continuar.
No, en ese sentido, ahora quiero pasarle la palabra a Angélica por si ella quiere completar un poco lo que dijo al principio, a partir de lo que ha escuchado decir a Aldo. Eh, bueno, ahí tenía yo una reflexión en ese sentido, porque creo que es bastante interesante lo que estáis comentando ambos, ya que provenís, ¿no?, de países que como identidad primordial es esa frontera, ¿no? Frontera un poco geopolítica entre los dos grandes imperios, español-portugués, Uruguay, ¿no? La antigua banda oriental continuamente cambiaba de manos Mm, por el control del Río de la Plata. En el caso de Paraguay, las famosas misiones jesuíticas, los bandeirantes que venían desde Mato Grosso, ¿no? Bandeirantes paulistas, y era también una zona importantísima de control al punto de que, bueno, el origen y el desenlace, el triste desenlace de la guerra de Paraguay está relacionado con eso. Pero a mí lo que me hace pensar un poco es lo importante que es la identidad fronteriza en vuestros países, pero como habéis comentado, principalmente Aldo, ¿cómo miráis más hacia la parte de habla española? Porque en el caso de Uruguay es evidente que es Argentina, no sé si Paraguay lo comparte también un poco con Bolivia, y no tanto como a Brasil. Entonces, a ese punto, ¿creéis que se ha heredado dentro de un poco la memoria o del vivir de vuestros países esa visión de Brasil como país alienígena, ¿no? Extraño, extranjero, diferente? Porque lo comparo un poco con la frontera mexicana con Estados Unidos y, por ejemplo, pues México es verdad que la diferencia ahí es abismal, ¿no? Mientras que Uruguay y Paraguay están entre dos potencias regionales, el caso de México está entre Estados Unidos y Centroamérica, pero está muy claro que México siempre ha mirado más a Estados Unidos y no ha tenido ningún tipo de problema por dejarse influenciar a todos los niveles por Estados Unidos. Entonces, bueno, aparte de si Angélica quería comentar, también si esto que os digo os hace reflexionar de cuál es el origen o cuál podría ser la razón por la que vuestros respectivos países, a pesar de ser de frontera, miréis más hacia la América de habla hispana o principalmente Argentina. De mi parte, creo que la cultura, si bien a nosotros nos gusta la comida brasilera, también el fútbol, eso es impresionante. Todavía hay en la memoria, la memoria viva de la guerra del 70, que hay gente que guarda más rencor a Argentina que a Brasil. Y yo vengo de la tercera capital de Paraguay, que se fundó o se decretó en la guerra del 70, se llama Piribebuy. La segunda capital fue Luque, cuando, ¿cómo se llama? Francisco Solano salió de Asunción, porque Asunción ya estaba ocupada por los aliados. Y cuando pasó a Luque, y lo de Luque, por ejemplo, sigue siendo hasta hoy día, ¿no? El decreto nunca se derogó, por eso decimos que tenemos dos capitales, así jocosamente. Y el hecho de que eh, la guerra, porque el mariscal se fue hasta la frontera después, ¿no? Hasta Cerro Corá, pero pasó por la cordillera de donde yo vengo, el departamento de Cordillera. Aún así, la gente de esa zona no guarda mucho rencor contra los brasileros, así como piensan que los que más le perjudicó, más daño le hizo fue Argentina, dicen. Tal es así que en el mundial de fútbol, por ejemplo, los paraguayos van a estar apoyando más al Brasil, al equipo brasilero, que Argentina, por ejemplo. Eso es raro. A mí personalmente me gusta más la selección argentina, albiceleste. Eh, eh, Porque en el deporte también, ¿no? Está el nacionalismo Por y creo supuesto. que es una manera de fomentar también el nacionalismo. Pero hay músicas, por ejemplo, la gente de mi generación que le gusta más danzar música brasileira y consumimos mucho las novelas. Creo que entró mucho la cultura brasilera también por las novelas, pero traducidas siempre, dobladas. No sé si son los chilenos los que doblan. Y es lo que consumimos y conocemos mucho, ¿no? A los actores brasileros, entra por ese lado, pero no sé cómo nosotros no hemos podido
aprender la lengua, posiblemente también por esa rivalidad que había desde la conquista entre españoles y portugueses. Y yo viví en Brasil un tiempo y también me di cuenta que el español no llega allí. Así como en la cordillera, de donde yo provengo, llegan las emisoras antiguamente, AM, nosotros podíamos escuchar programas en portugués Ujú. llegaba. Por ejemplo, tenemos también radio desde Uruguay, Monumental, creo que no me acuerdo muy bien el nombre, que escuchábamos también a la noche, más tarde. Pero en Brasil, por ejemplo, yo no he escuchado que lleguen. No sé si hay posibilidad de bloquear eso, no tengo conocimiento. Pero me doy cuenta que ellos consumen menos también lo que se trata de vender, digamos, en castellano. Consumen más su idioma, su cultura. A pesar de que podemos encontrarnos con gente de Brasil en todas partes del mundo. Y Ujú. generalmente son muy queridos, son muy afectuosos y saben abrir también las puertas. Hablando de la gente, no hablamos de gente de gobierno, no hablamos de Itamaraty y todo eso, ¿no? Que siempre se protegen, ya hacen como una coraza, preparan todo muy bien. Que después quiero hablar también de la relación que tenemos por el Itaipú Binacional, por ejemplo, que Claro. en este momento ha despertado mucho interés de parte del pueblo paraguayo. Hay un debate también, ¿no? por el tratado. ¿Alto? Sí, es difícil de responder al por qué. Hay cosas que son como media evidentes, que yo creo que una cosa que obviamente ayuda es el tema de la lengua. Creo que claramente América del Sur, digamos, el hecho de que Brasil hable, digamos, el tema de la diferencia lingüística es un tema. Creo que la historia también, porque en el siglo XIX en Uruguay hay muchos proyectos, en realidad durante gran parte del siglo XIX no queda claro qué va a pasar con ese territorio, ¿no? Y hay diferentes tipos de proyectos. Hay proyectos que plantean algún formato federal con lo que luego será Argentina, incluso con Paraguay, digamos, como diferentes formas de acción federal en ese espacio. Eh, Hay ideas de anexarse primero el imperio portugués y después también ideas de pensar como a mediados del siglo XIX hay algunos proyectos. Un caudillo uruguayo, Rivera, maneja la posibilidad de hacer una suerte de república integrando a Río Grande del Sur en el mismo espacio o sea, como una suerte de república del sur, donde estaría Río Grande y estaría Uruguay, y estaría Entre Ríos y estaría... Este, pero en todas estas ideas me parece que sigue que el factor, que hay un factor que aleja, hay un elemento cultural que distancia, que tiene que ver con la lengua, tiene que ver con otras zonas del Brasil que son distantes a Uruguay, Ujú. no con el Río Grande, sino con las zonas del centro y del norte, que digamos que tienen culturas y economías y demografías muy diferentes a esta zona, me parece. Entonces creo que todo eso lleva a que por más que por momentos, en algunos momentos estuvo en consideración la cuestión de pertenecer al imperio, nunca eso se terminó de concretar o tuvo un desarrollo muy largo, ¿no? Lo tercero, no hay en la sociedad uruguaya no hay una... Esto es paradójico. Si uno podría decir que en el siglo XIX el imperio más fuerte en América del Sur fue Brasil, en términos a lo largo del tiempo, de expansión territorial. A Uruguay también se le quita un territorio, pierde un territorio que supuestamente pertenecía, que era lo que llaman las Misiones Orientales. Este, pero no hay una visión crítica de Brasil o una memoria de ese imperialismo brasilero. En realidad es mucho más fuerte la crítica a lo que en Uruguay se llama el centralismo porteño, que es el peso de Buenos Aires. Hasta hoy sigue siendo una crítica que permanece cotidianamente, ¿no? Que al poder político brasilero, ¿no? Ujú.
Pero sin embargo, sigue siendo un espacio más distante culturalmente. Y el imaginario sobre Brasil está asociado, si uno rastrea un poco, ¿no? En la música, ¿qué representaciones hay en Uruguay de Brasil? Brasil siempre está en un lugar más exótico, de alguna forma, ¿no? Y está vinculado al calor, a la Claro. playa, a la música, todo ese imaginario tropical de Brasil es el que los uruguayos, muchas veces con connotaciones racistas, llenas de prejuicios, digamos, no lo estoy, no lo estoy reivindicando para nada, pero digo, es el que los uruguayos construyen sobre Brasil, ¿no? ¿Cómo ven a Brasil? Es un imaginario muy de otro muy diferente a nosotros. Que eso también ha ido cambiando con el paso del tiempo. Por ejemplo, hay un conjunto de músicos del sur de Brasil que están cada vez más cercanos a la música uruguaya y trabajan conjuntamente y como que, pero ha ido cambiando eso, pero todavía sigue estando esa imagen del Brasil tropical, digamos, como un otro muy diferente a la cultura uruguaya, digamos. Y ajeno, ¿no? Y ajenos totalmente, sí, sí, sí. Claro. Bueno, en ese sentido quería hacer una pequeña pregunta, pero no sé si es una realidad que conocéis de primera mano y si no, bueno, pues pasamos un poco por encima sin problemas. Pero me gustaría un poco que me describierais cómo es desde vuestro punto de vista, de vuestros países, la vida de frontera con el Brasil. Ya Aldo habla un poco del portuñol. Sé que el guaraní se habla en los dos lados de la frontera, aunque por supuesto en Paraguay es toda una institución, ¿no? Eh, no sé, me gustaría ir, siempre si conocéis, ¿no? Que habléis un poco eso, cómo es la frontera con Brasil, cómo se vive la economía, las personas, ese tránsito de personas, etcétera. Angélica, si quieres comentar. Sí, justamente estaba pensando, hay toda una comunidad de migrantes del lado del Brasil hacia Paraguay y viceversa, y que se considera una población brasiguaya, Brasil igual. brasiguaya, que para algunos eso es muy despectivo y no quiere que se le llame así. Los hijos de los brasileros o brasileños que viven aquí, muchos ya tienen nacionalidad paraguaya incluso, y prefieren que se les trate así, pero ya sabes cómo es en las sociedades, que porque es extranjero, aunque sea descendiente, que se le marca todavía como si fuera extranjero. Y se constituyó en la frontera eh, de Alto Paraná y también la parte de Amambay, Pedro Juan Caballero. eh, y eso se intensificó con el cultivo de la soja, el impacto de la soja en Paraguay, que forma parte de la República de Soja. Dice que, me parece que algunos exageran incluso, que hasta 500.000 brasileños han inmigrado a Paraguay por el tema de ese tipo de trabajo, del agronegocio, agroganadero, que Brasil va ocupando cada vez más espacio. eh, Tengo entendido que en el departamento de Caguazú, por ejemplo, ya entraron hasta 150 kilómetros más o menos. Y, y eso también significa una deforestación, los bosques que quedaron, eh, ya cada vez hay menos por el hecho de que el cultivo de soja implica también deforestación. Pero esa cultura que allí existe, tiene su propio código y de hecho también se da mucha delincuencia, también se habla, ¿no? de la frontera por el hecho de que pueden huir hacia el lado brasilero o hacia el lado paraguayo y como es frontera seca, parece que el control es más difícil, no sé, ustedes conocen, que se habla de tráfico de drogas, de cigarrillos, etcétera, es muy común. Pero aparte de eso, hay muchas colonias brasileras que sí mantienen su cultura, hablan solo portugués, pero están dentro del territorio paraguayo. Y otras colonias
brasileras que son, digamos, más abiertas, y podía buscar también a los paraguayos. Incluso hay casamientos entre brasileros, paraguayos, por esa razón. Y ya desde hace bastante tiempo en Punta Poná, por ejemplo. A pesar de que hay divisoria, está la línea internacional, hay un comercio seguramente que es difícil de controlar. Está en Pedro Juan un shopping que se llama eh, Shopping China, que, que muchos paraguayos vienen a comprar, digo, brasileros que vienen y compran en la frontera, no necesitan ni cambiar la moneda. Es todo un flujo, ¿no? De ida y venida de gente continuamente. Viviendo yo en Dorados, los fines de semana el paseo era ir a Paraguay. Y, y si yo decía soy de Paraguay, me preguntaban siempre, ¿eres de Pedro Juan? Porque muchos de los pobladores posiblemente conocían la ciudad de Pedro Juan, Ah. solamente que está en la frontera. Y otros que llegan hasta Asunción también, ¿no? A dar sus paseos. Entonces ves un poco la frontera con Brasil como receptora de esa influencia brasileña, ¿no? Sí, es económicamente. Ahora justamente la protesta es tanto del lado paraguayo como del lado brasilero, porque hay un flujo de economía, de eso viven, ¿no? Del turismo, de las visitas, de las compras. Y hay muchos brasileños que estudian en las facultades de Paraguay, en la frontera, y que hasta después de haberse declarado el confinamiento, seguían funcionando, pero cada vez está siendo más difícil. Entonces la gente necesita, es una forma de sobrevivencia también, Claro. esa apertura de un lado y otro. Se ha limitado mucho. Yo me acuerdo que cuando Dilma salió del gobierno, entró Temer y se había cambiado un poco el monto que pueden comprar, porque algunos son controlados. Creo que hasta $150 más o menos podían hacer la compra en Paraguay. Más allá de eso, podían ser confiscados, etcétera. Y eso fue bajando. Ahora mismo creo que eso se relajó un poco más, ¿no? Hay menos control. Porque siempre nuestros vecinos nos ven como culpables, ¿no? Ujú. Siempre dicen que en Paraguay vienen los contrabandos, en Paraguay se legaliza y después pasa a Brasil. Y nosotros decimos también lo mismo. Falsifican los productos en Brasil y nos mandan a nosotros, decimos. Ah, sí, es cierto. No, me encanta Angélica que tiene el ayudante ahí que le va dando la información. Sí, No, bueno, me resulta muy interesante lo que me comentas porque yo, claro, yo vivo Latinoamérica a partir de Brasil porque soy brasileñista y vivía allá. Y claro, me choca un poco lo que me comentas, la visión paraguaya, me parece interesantísima, porque yo es cierto que viví en Brasil en la época de las vacas gordas, pero la visión que se tenía de Paraguay era o un lugar donde ibas a comprar tecnología barata, ¿no? A Ciudad del Este, creo. sí, sí, sí. O era un país que, bueno, el país de origen de gran parte de la migración latinoamericana que iba a Brasil junto con Bolivia, ¿no? Entonces, claro, había todos esos prejuicios que se tienen siempre contra el inmigrante, ¿no? Sí, sí. De esa mano de obra barata que se piensa, ¿no? También hay esa visión en Buenos Aires. Le ponen en una misma bolsa a los obreros paraguayos y obreros bolivianos. Claro, Y bueno, pero son los típicos prejuicios que están asociados al inmigrante, ¿no? Hace mucho eh, tiempo se les decía a los españoles que emigraban a Argentina también, ¿no? A los gallegos. eh, A los gallegos, que yo soy andaluz, pero también era gallego, según los argentinos de la época. Y bueno, ¿y Aldo? No, el espacio de frontera es un espacio, tiene de nuevo algunas características comunes. Con lo de Paraguay, capaz que con menos intensidad, pero primero hay dos ciudades binacionales. O sea, no es un espacio, por lo menos estoy hablando de los últimos, de la segunda mitad del siglo XX, ¿no?
y del siglo XXI es un espacio donde hay convivencia, donde gradualmente se ha ido ganando en colaboración, donde no hay una idea de que en la frontera tiene que haber, digamos, dos países enfrentados, sino lo que hay más es como una suerte de espacio donde las identidades son bastante fluidas, no me gusta esa palabra, pero en la frontera pasa eso, digamos, está Rivera y Santana do Livramento, que son dos ciudades, pero que en realidad es una sola ciudad, y está el Chuy, que también son como dos pueblos, pero que en realidad es uno solo, donde la convivencia es bastante armoniosa, donde no hay mayores problemas, digamos, no es una frontera caliente o que donde emerja el nacionalismo, ¿no? Por el contrario, incluso en este momento donde con todo el tema de la pandemia, donde efectivamente hay un problema sanitario real, que es que de Brasil hay más gente, digamos, el nivel de infectados en Brasil es mucho más amplio, mucho más alto, en Uruguay es muy bajo, entonces hay que frenar eso, pero eso se está haciendo de una forma donde no emerge el nacionalismo, por lo menos no ha emergido por ahora el nacionalismo. Y después son zonas de mucha circulación de gente, en, hay todo un espacio que es esto del comercio, digamos. Hay zonas francas, lo que se llama zonas francas en el Chuy y en Santana, que básicamente son comercios uruguayos que son bajos de impuestos para que los brasileros vengan a comprar acá. Y del lado de Brasil también hay comercios que tienen el objetivo por mucho tiempo. Hay como un espacio de comercio que muchas veces juega con la diferencia monetaria entre los dos países. Entonces, por ejemplo, para los uruguayos, para los montevideanos, por muchos años, un paseo familiar era ir hasta el Chuy, al supermercado, a comprar todas las cosas que eran más baratas que en Uruguay por la diferencia monetaria, ¿no? Después es una zona también que es interesante, no sé por qué se da, pero es una zona donde han recaído otras comunidades. Digamos, los árabes tienen un peso importante en el Chuy. Y no mucho más en realidad. Digamos, la frontera no parece ser un problema en términos digamos, radicalización del sentimiento nacional o ese tipo de cosas. Todo lo contrario, ¿no? Hola, ¿qué tal a todos de nuevo? Continuamos con la conversación. Ha habido un pequeño parón ya que hemos conseguido incorporar al compañero Miguel Ángel, que había habido ahí una pequeña confusión de días. Entonces voy a presentarle, a pesar de que la conversación ya esté avanzada, pero creo que podemos hacerlo de una forma no demasiado traumática. Y bueno, Miguel Ángel Contreras Natera, sociólogo natural de Venezuela, es doctor en estudios del desarrollo por el Centro de Estudios de Desarrollo de la Universidad Central de Venezuela, especialista y magíster en planificación al desarrollo, es profesor agregado de teoría social de la Escuela de Sociología, investigador asociado del Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos e investigador asociado y titular del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas. Bienvenido. Gracias. Entonces, bueno, lo que les pregunté un poco a los compañeros, ahí nos gustaría mucho escuchar tu perspectiva, era sobre cómo se vivía desde la perspectiva venezolana Brasil a un nivel histórico, a un nivel social y también a un nivel fronterizo. A diferencia de Paraguay y Uruguay, que tienen relaciones históricas más marcadas con Brasil, ¿no? El caso del venezolano es diferente, ya que la frontera es amazónica, creo, entonces creo que ha habido un contacto menor, pero este contacto sí se ha visto incrementado desde ese fuerte acercamiento que hubo entre el chavismo y el lulismo, puede ser, y sobre todo a partir de la crisis político-humanitaria de los últimos años que ha hecho aparecer Venezuela en el mapa, tanto por los políticos de extrema derecha en Brasil que usaban Venezuela como excusa para que sus votantes no votaran a la izquierda, así como
refugiados venezolanos que aparecieron en gran cantidad en Brasil. Entonces, bueno, si nos pudieras un poco explicar eso, las relaciones históricas entre Brasil y Venezuela, cómo se vive la frontera, cómo se ve Brasil desde Venezuela. Sí, bueno, primeramente, Carlos, agradecerte por la invitación a este seminario virtual. Igualmente, saludo a mis compatriotas que forman parte de este panel. Te podría comenzar diciendo que hay una diferencia fundamental entre las fronteras entre, digamos, Paraguay, Brasil, Uruguay, Brasil, ya que la frontera brasileño-venezolana es una frontera bastante extensa, es muy extensa, pero es una frontera que está atravesada exactamente por, digamos, todo el Amazonas, ¿no? Es decir, hay una gran, digamos que la frontera en su totalidad es una frontera que está atravesada por la selva amazónica, ¿no? Entonces, esa diferencia establece que hay relaciones muy esporádicas, digamos que no son continuas, no es la relación de Venezuela con Colombia, que es una relación continua, sino que son relaciones más bien sometidas a una cierta discontinuidad. Y esa discontinuidad también tiene que ver con lo pocamente poblado que están ambas fronteras, digamos, al norte de Brasil, al sur de Venezuela. Es decir, son fronteras no están densamente pobladas, ¿no? Esa es una primera característica. La segunda es que sí hay algunos pueblos que pueden ser bisagras importantes entre Venezuela y Colombia, entre Venezuela y Brasil, y esas, digamos, esos pueblos bisagras, principalmente en el caso venezolano, está Santa Elena de Guairén, que es la zona poblada más cercana a Brasil. Allí sí hay un intercambio más o menos importante, pero es un intercambio que uno podría decir que está territorializado, localizado, y que las influencias que se dan entre Venezuela y Brasil quedan circunscritas a ese territorio particularmente, ¿no? Al quedar circunscrita a ese territorio, quiere decir que no impacta directamente a las poblaciones urbanas de Brasil, a las poblaciones urbanas de Venezuela. En el caso venezolano hay una característica de la forma como fue poblada Venezuela después del proceso de conquista y colonización, que es lo que se llama el eje norte costero. Es decir, Venezuela está más densamente poblada hacia el norte de cara al mar Caribe, mientras que la zona hacia el sur ha formado parte de proyectos históricos de modernización que se han venido pensando desde hace muchísimo tiempo en Venezuela, un poco en la idea de ocupar el Amazonas, ¿no? Pero esos proyectos han sido proyectos esporádicos, han sido proyectos con falta digamos, de continuidad política, y sobre todo lo que nosotros vemos en la zona son relaciones que se dan entre pueblos, comunidades indígenas, entre desplazados, mineros, porque es una zona también minera importante, y entonces ese es el tipo de interacción desde el punto de vista de la cotidianidad de las personas, pero no impacta, digamos, digamos, no impacta directamente digamos, a las poblaciones urbanas de ambos países, ¿no? Por otro lado, digamos que la diferencia idiomática y la diferencia cultural allí también digamos, ha habido como algunos, digamos, como diría, esas diferencias marcan que las discontinuidades sean mucho más pronunciadas. Cuando gana el presidente Ignacio Lula da Silva y el presidente Hugo Chávez Frías es el presidente de Venezuela, comenzó un acercamiento, y ese acercamiento era un acercamiento para desarrollar proyectos en ambas zonas fronterizas, proyectos de cooperación entre ambos países, y Brasil desde ese momento comenzó a formar parte del imaginario venezolano. Uno podría decir que las noticias de Brasil comenzaron a importar en el país, y
a partir de ese momento, los intercambios entre Venezuela y Brasil, el presidente Lula da Silva constantemente estaba en Venezuela, el presidente Chávez constantemente estaba en Brasil, y eso hizo que las diferencias históricas que existían entre ambos países fuesen disminuyendo, ¿no? Y se hiciera como una mayor continuidad entre ambos países, ¿no? Digamos que esa coincidencia, que es una coincidencia programática, que fue una coincidencia política entre Ignacio Lula da Silva y el presidente Hugo Chávez Frías, hizo que se iniciaran otros procesos como mucho más ambiciosos para pensar el tema de la integración latinoamericana. Y aquí hay un punto bien importante, porque comenzaron a surgir la necesidad de pensar la integración latinoamericana bajo otra lógica, y un poco pensando en lo que fue el proceso de integración que se inició con Mercosur en 1992 y que comenzó a estrechar lazos entre el bloque Mercosur. Se vio la necesidad de que Venezuela formara parte de este proyecto de integración regional, que había sido un proyecto de integración económica principalmente, es decir, el interés que había nacido para crear Mercosur fue un interés inicialmente económico, ¿no? Y hay una coyuntura importante para tomar en consideración, que es una coyuntura que uno pudiera decir que es un interludio entre la Conferencia para las Américas de Quebec en Canadá y la de Mar del Plata en Argentina, en donde, digamos, Brasil fue el país que liderizó desde el punto de vista programático en las mesas de negociación la necesidad de decirle no al ALCA, ¿no? Fue Brasil el país que liderizó exactamente se le alió a Argentina en esa dirección, y Venezuela, que venía teniendo como un discurso anti-ALCA, que había aparecido muy fuertemente digamos, en Quebec, en Canadá, en el 2001, se une directamente a esta nueva iniciativa. Y allí comienzan a surgir otras iniciativas regionales, que estas iniciativas regionales incorporan no solo el tema de Mercosur, sino el tema de UNASUR, ¿no? Ya era un tema desde el punto de vista político, desde el punto de vista de la seguridad hemisférica, distinto al proyecto de integración que estaba contenido en Mercosur. Entonces creo que allí comienzan a surgir nuevos, digamos, derroteros para las relaciones ya más dinámicas entre los países latinoamericanos, y la incorporación de Brasil, que es un gran, digamos, un gran hegemón dentro de la región. Digamos que ese proceso es un proceso que, digamos, si nos vamos en la dirección de evaluarlo, uno pudiera decir que, bueno, que es la crisis del 2008 la que comienza la crisis global de las hipotecas subprime, ¿verdad? De la crisis hipotecaria, la que comienza a horadar, a vulnerar todo el proceso de integración regional y a generar diferencias internas, y después, bueno, cada país sigue su propia dinámica en esa dirección, ¿no? Entonces creo que, digamos, ese giro que se logra a principios del siglo XXI es un giro que propició mecanismos de integración. Esos mecanismos de integración quedaron, si se quiere, si uno lo mira desde la retrospectiva de hoy, quedaron completamente, digamos, incompletos, o sea, son proyectos incompletos. Y comenzó en el caso venezolano, cuando comienza, lo voy a conectar con la crisis venezolana, que es una crisis, digamos, política, que no se inicia, digamos, que sus raíces vienen exactamente en 2008, y se conecta directamente con la desaparición posteriormente del presidente Hugo Chávez Frías, digamos, la elección del presidente Nicolás Maduro, pero también
el propio agotamiento del modelo de desarrollo venezolano o del proceso de modernización venezolano hace que la crisis se acentúe internamente, y esa crisis es una de las cosas que produce, una de las primeras cosas que produce es exactamente internamente para nosotros, para Venezuela, es lo que uno podría llamar la crisis del modelo rentista del desarrollo, y uno pudiera decir que comenzamos a hablar en términos posrentistas. Y eso hizo que una gran mayoría de venezolanos comenzaran a convertirse en migrantes dentro de la región, ¿no? Y producir crisis internas en Colombia, en Ecuador, en Perú, no tanto en Chile, en Brasil, no tanto en Argentina, no tanto en Paraguay, no tanto en Uruguay, pero que tiene que ver también, la crisis venezolana, en cierto modo, desnudó también las economías, digamos, el tamaño, desde el punto de vista del tamaño de las economías, de las otras economías nacionales, por la incapacidad obvia de estas economías de absorber una mano de obra que venía de otro país en grandes cantidades, ¿no? Entonces, eso, en el caso particular nuestro y en su relación con Brasil, básicamente, Brasil se convirtió en uno de los países más difíciles de explorar desde el punto de vista de la migración venezolana, por el vasto territorio que representa Brasil y por no haber cercano a la frontera venezolana zonas densamente pobladas, ciudades importantes que pudieran incorporar toda esa mano de obra venezolana que se fue en forma de migración. Ahí. Claro. Fantástico, creo que has abierto varias líneas de conversación que podríamos explorar, pero antes de ello me gustaría preguntarte un poco a nivel social, o sea, me gustaría que nos hablaras un poco de cómo han vivido los venezolanos, no sé, como a nivel de opinión pública o lo que conozcas, ¿no? Conversando en la universidad, etcétera, ese paso de ser, porque Venezuela en el imaginario español del que yo vengo siempre fue el demonio, ¿no? Ya todos recordamos ese ¿por qué no te callas? Del rey a Chávez. Eh, pero con respecto a Brasil, realmente Chávez y Lula tenían una relación fantástica, ¿no? Eran aliados estratégicos y ambos pretendían eh, liderar un poco la ¿cómo decir? Liderar el proyecto de integración latinoamericana, ¿no? Pero al mismo tiempo, con la caída en desgracia del PT en Brasil, Venezuela ha pasado a ser ese enemigo, ¿no? Ese enemigo ideológico, ¿no? Un poco en los mismos términos que puede ser visto desde Europa. Entonces, en ese sentido, pues bueno, me gustaría que comentaras un poco cómo lo habéis vivido desde Venezuela. Sí, bueno, primeramente, digamos, cuando uno habla de un cambio, de un modelo rentista, es, bueno, un país que vive de la renta del petróleo. La renta del petróleo es suficiente, había generado los procesos de modernización, pero esos procesos de modernización no habían logrado crear encadenamientos productivos con otros sectores, y de allí, digamos, había un énfasis muy importante en el caso de la economía venezolana de la importación, es decir, un modelo desde el punto de vista comercial que dependía mucho de la importación de productos, de productos que venían de otros países. En la misma medida en que va, digamos, la importación de productos se hace cada vez menor, porque hay una merma en los ingresos petroleros, digamos, en los recursos destinados para la importación. En esa misma medida comienzan a aparecer fracturas a lo interno de Venezuela. Esas fracturas obviamente demostraron una cosa, demostraron que, digamos, los alcances sociales desde el punto de vista de la revolución bolivariana habían sido poco efectivos, porque esos alcances sociales se fueron perdiendo en la medida
en que se fue profundizando muy rápidamente la crisis, ¿no? Y en esa misma medida que Venezuela comienza a caer en esa espiral, digamos, interna, en esa misma medida, los países que otrora fueron aliados de Venezuela comenzaron a hacer cambios internos producto de procesos eleccionarios de cada uno de los países. En el caso de Argentina con Macri, en el caso uruguayo, siempre existió una continuidad entre Venezuela y Uruguay, aquí es importante destacarlo. En el caso paraguayo, no, porque el caso paraguayo, una de las cosas que ocurrió fue que digamos, desde el golpe de Estado al presidente, desde el golpe de Estado que se da a Lugo en Paraguay, Venezuela queda demonizada dentro del golpe de Estado. Es uno de los países, y hay un periódico que constantemente reitera ese punto de vista, que es el periódico ABC en Paraguay, ¿no? Entonces, se están creando fisuras internamente en lo que antes era un bloque más o menos homogéneo, y Venezuela se va quedando sola con aliados como Ecuador, aliados como Bolivia, y de todas maneras cada uno de esos países vive internamente una crisis económica, porque la crisis del 2008 es una crisis extremadamente fuerte para la región, y por ser una crisis extremadamente fuerte para la región, una de las cosas que acontece en toda la región son los cambios políticos, ¿no? Y entonces eso hace que el único país que había quedado, digamos, que conservaba todavía un gobierno de una orientación de izquierda, por llamarlo de alguna manera, era Venezuela. Y creo que eso hizo que Venezuela se fuera aislando simultáneamente del proceso de integración, y que Venezuela se fuera aislando también de los países que otrora habían sido aliados muy importantes para el país, ¿no? Entonces, creo que en la profundización de la crisis económica, que se convierte en una crisis social muy grande, los niveles de pobreza aumentan radicalmente aquí en Venezuela. El tema de la importación de recursos evidencia, digamos, la vulnerabilidad de la economía venezolana, y desde el punto de vista político, no hay cambios en la orientación, y al no existir cambios en la orientación y estar constantemente incrementando los conflictos con los países más o menos vecinos, hace que Venezuela se vaya aislando del concierto de integración en el cual había participado activamente a principios del siglo XXI. Claro. Bueno, quería pasar al siguiente eje, pero aquí podemos incluso alternar un poco, porque en el siguiente eje quería hablar del concepto América Latina. ¿Qué es América Latina? ¿En qué contexto surge? Si existe de verdad una integración latinoamericana, y qué rol tiene en ella Brasil, porque realmente hay quien opina que el interés de Brasil por sentirse Latinoamérica está más relacionado con sus intereses geopolíticos e imperialistas sobre la región que sobre un sentimiento genuino de identidad, si es que eso podría existir. Pero viendo qué pasa el tiempo, y que ese a lo mejor es un debate un poco más etéreo, me gustaría entonces, si os parece bien, hacer una pregunta que creo que es importantísima, sobre todo viendo la situación que está ahora mismo pasando Brasil, ya que creo que estamos todos siendo testigos de que la crisis del COVID allí está golpeando especialmente duro, con una crisis política terrible, en la que, bueno, no solamente que la clase política brasileña tradicionalmente es bastante inoperante, sino que tenemos al frente de ella un verdadero psicópata, ¿no? Que no tiene ningún tipo de problema para abrazar posturas autoritarias. Entonces, bueno, me gustaría preguntaros a uno por uno qué opináis sobre la situación política y en Brasil y social también, si queréis un poco comentar cómo veis desde vuestro país
tanto ustedes como estudiosos, así como si nos pudierais avanzar un poco cómo se habla en vuestros países, en los medios de comunicación y por parte de los políticos, de lo que está pasando en Brasil en general, a nivel político y de crisis. Así que si te parece bien, Aldo, comenzar. Creo que tienes puesto el micrófono en mute. Bien. Sí, la situación en Brasil, digamos, es preocupante y en general hay cierto, es llamativo, afortunadamente, hay cierto consenso en Uruguay de que, relativo consenso político de que todo el mundo está preocupado por la situación concreta, por una dimensión concreta que es el tema de la pandemia. Entonces, eso ha generado algo que hace unos meses era impensable, que incluso el propio gobierno, que inicialmente había tenido una buena relación con Bolsonaro, y que se sentían como parte de la misma ola de cambios, digamos, a la derecha, tome cierta distancia, y esté muy preocupado por lo que pasa en la frontera y incluso trate de hablar más a nivel con los gobernadores y con los prefetos que con el gobierno nacional brasilero. Tratan de, porque tiene una preocupación muy pragmática que es como contener el COVID en la frontera, ¿no? Más allá de eso, claramente yo creo que Brasil, y en eso sí hay como un ciclo que tiene algunas similitudes con otro proceso que yo mencionaba hace un rato, que es, digamos, la década de los 60 marcó, Brasil fue la vanguardia del autoritarismo de nuevo tipo en América del Sur, ¿no? Toda la reflexión, incluso dentro de las ciencias sociales, acerca de los nuevos autoritarismos estuvo marcada por la dictadura, por el golpe de Estado del 64 y lo que pasa después del golpe de Estado del 64. Ahí se inicia el ciclo de nuevos tipos de autoritarismos, que va a seguir en todos los países. El caso de Paraguay es un poco diferente, pero hay una oleada de gobiernos militares de nuevo tipo, con proyectos, digamos, violentos y autoritarios, con formación, con una clara alianza con Estados Unidos, con visiones de la economía más aperturistas, o sea, una serie de características comunes. Y nuevamente lo que parece ocurrir a partir de Bolsonaro es como que Bolsonaro marca la agenda de una nueva derecha radical en América del Sur. Y eso es lo que también impresiona y que no sabe, lo que también desde Uruguay se percibe, que efectivamente luego del triunfo de Bolsonaro en Uruguay empezaron a aparecer cosas, señales de políticos de derecha que asumen una agenda más radical, de actores evangélicos que buscan tener un espacio mayor en la escena pública. Y después, tal vez el factor más importante es de sectores vinculados a lo militar, ¿no? Que claramente están asociados a Brasil. ¿Crees que son elementos de influencia brasileña? Sí, sí. Y esto está poco documentado, pero se ve. O sea, ¿no? Primero es una línea de larga duración, que el ejército brasileño tiene influencia en el ejército uruguayo, pero concretamente hay un general que hoy lidera un nuevo partido en Uruguay, que es en alguna forma la traducción de esta nueva derecha en versión uruguaya, que se llama Cabildo Abierto, que fue a la asunción de Bolsonaro, que antes recibió una medalla de honor del ejército brasilero, que claramente está asociado a ese proceso, ¿no? Entonces, digamos, en el proceso de Bolsonaro, estos actores como la extrema derecha política, el factor militar y la iglesia evangélica son actores que aparecen en Uruguay, ¿no? Ya estaban, pero que aparecen con más fuerza y con una voluntad de dar una lucha política mucho más radical, digamos. En alguna medida, este nuevo grupo que se llama Cabildo Abierto en Uruguay
está cambiando la identidad de la derecha. La derecha uruguaya era una derecha democrática liberal y neoliberal en lo económico, ¿no? Más al estilo de Macri. Y ahora este sector que tiene el 10% de los votos, que tuvo el 10% de los votos, tiene otro perfil diferente, con marcados componentes autoritarios, con elementos conservadores en el plano religioso, y casi explícitamente reivindicando la experiencia de la dictadura uruguaya, digamos, ¿no? Y todo eso tiene mucho que ver con el triunfo de Bolsonaro. Con todo el proceso que llevó al triunfo de Bolsonaro, está muy presente en este nuevo renacimiento de la nueva derecha en Uruguay. Interesante. Y lo que más asusta es que justamente es la repetición de un ciclo histórico, eso de que el autoritarismo en los 60 empezó por Brasil, bueno, ahora esta nueva derecha también empezó por Brasil. Esperemos que no tenga el mismo éxito, por lo menos, ¿no? Sí. Angélica, ¿quieres continuar? Paraguay siempre tiene injerencia política de parte de Brasil. Hay muchos patrocinadores cuando hay elecciones para parlamentarios. Sabemos que muchos fazendeiros que están a este lado, por ejemplo, auspician las campañas políticas de nuestros parlamentarios. Uno a veces se pregunta si Paraguay pasará a anexarse al Brasil en algún momento, pero más sentimos nosotros el impacto, ¿no? Con la vuelta del estronismo también en el Paraguay. El presidente que tenemos ahora es sobrino de Stroessner y también es hijo del secretario privado de Stroessner, el Mario Abdo Benítez. Y él parece que se lleva muy bien con Bolsonaro. Y Bolsonaro siempre que tiene un encuentro con él, está alabando a Stroessner y que admira a Alfredo Stroessner, por ejemplo. Y eso para nosotros es muy, muy, muy chocante, porque nunca hemos tampoco podido erradicar completamente esa dictadura. Seguramente que mis colegas saben, ¿no? Que en Paraguay se dice, y desde afuera también, que el Partido Colorado gobierna para Brasil y el Partido Liberal para Argentina. Y que prácticamente el Partido Colorado siempre está a disposición de responder a los intereses de Brasil. Y con Bolsonaro se ve eso con más fuerza todavía, y hay una crisis. Cuando el gobierno paraguayo quiso cerrar las fronteras, Bolsonaro aparentemente estaba dispuesto a ordenar al presidente de Paraguay a abrir fronteras, que eso no va a poder ser, había dicho, pero está aguantando. Las fronteras oficialmente están cerradas, por ejemplo. Pero no solamente en ese aspecto, tenemos también históricamente cómo Brasil ha decidido por Paraguay. Para el Tratado de Itaipú, allá por 1966, empezaban los trámites, y sabemos nosotros, estudiando la historia, que el tratado se elaboró todo completamente, se elaboró en Itamaraty. ¿Y qué hizo Paraguay? Tenía un gobierno dictador y firmaron, llegó el tratado que tenía que tener validez por 50 años. Se cumple ahora 50 años en 2023, y Paraguay tiene que jugarse mucho, ¿no? Por su soberanía sobre la hidroeléctrica. Porque si vamos a mirar también los efectos de esa represa, de la hidroeléctrica, el daño que ha traído a Paraguay es peor que la guerra contra la Triple Alianza, porque eso significó una deforestación, una degradación ecológica terrible y que es irrecuperable. En ese sentido, nosotros dependemos. Nosotros sabemos que todo lo que es, aunque sea binacional,
bilateral que llaman, Brasil lo decide, los cheques, todo se tiene que hacer en Brasil, punto número uno. Y otro que el tratado de Itaipú, el anexo C que se llama y que está en juego para el 2023 y estamos estudiando y apostando para que eso se pueda cambiar y que sea favorable a Paraguay. El anexo C indica que el Paraguay solamente puede vender a Brasil su excedente. Es decir, el tratado dice que cada país su excedente puede, si a Brasil le sobrase, Paraguay le podía comprar, pero eso era evidente que no iba a ocurrir, que somos nosotros mucho menos territorialmente hablando y poblacionalmente también somos mucho más pequeños. Y el anexo C garantizaba eso al Brasil, que dice un precio justo supuestamente, pero que recién el gobierno de Lugo consiguió que Brasil pagase, y también un acuerdo en el 2010 con Lula, Brasil pagase un poco más sobre su energía a Paraguay, de lo que Paraguay le cede. Hay 18 turbinas y teóricamente 9 le corresponde, pero nosotros sabemos que el Paraguay utiliza normalmente una turbina y el resto vende y por ese tratado Paraguay no puede vender su electricidad a otros. Y si se libera de eso, próximamente Paraguay podía aprovechar más ese beneficio. Pero no solamente eso, también sabemos que las energías no son eternas, que se va agotando. No va a producir siempre la misma calidad de electricidad como hasta ahora. El Paraguay ya perdió esos 50 años, eso ya no va a recuperar. Yo estaba en la escuela en esa época del Tratado de Itaipú y a nosotros nos explicaban en la escuela que Paraguay iba a colaborar con su naturaleza, con su catarata, y que Brasil iba a poner la plata, pero después yo me enteré que Paraguay también sigue pagando la deuda, el préstamo que se había hecho para esa obra. Y realmente Paraguay, el Itaipú está dentro del territorio paraguayo y todo lo que podía ser atractivo para el turismo, Paraguay perdió con la destrucción de sus cataratas, en alemán se dice Wasserfälle. Y es un tema que se socializó bastante desde la campaña política del 2008, 2007-2008, cuando el Partido Colorado dejó un poquito, nosotros decimos cancha, a que también los paraguayos puedan ver que hay otras alternativas. El Partido Colorado, que ya llevaba 70 años en el poder, pudo bajarse un tiempito y después, ustedes también ya saben, ¿no? La historia de un golpe parlamentario de junio del 2012, y eso hizo que se estropeara todos los trabajos que se ha venido tratando de hacer. Y de hecho nosotros nos sentíamos apoyados por otros gobiernos que yo considero progresistas, que tienen un poco de visión más social, porque hablando de Brasil y todo lo que implica el Mercosur, decimos siempre que hay una integración económica, pero hay una desintegración social. Para Paraguay, por ejemplo, ha traído también una desigualdad social mucho más grande y cada vez más. Se nota que el impacto económico de tanto de energía eléctrica como la soja es solamente para la macroeconomía, y eso no se percibe ni en la educación ni en la salud. Y ahora con la pandemia estamos experimentando que los hospitales están sin camas, sin insumos, los médicos no tienen protección, etcétera. Y el gobierno apunta más bien a pedir más préstamos. Y Brasil, que tiene prisa de abrir y que funcione, están hablando de una fase de, ¿cómo se llama esta? Abrir la frontera, porque estamos ahora nosotros en la tercera fase de inteligencia.
de confinamiento, de cuarentena. Y Ah, están en la frontera, tanto los comerciantes de este lado, porque nosotros dependemos, los grandes supermercados importan del Brasil sus productos. Y por más de que no ha parado la economía completamente en ese aspecto, hay productos que ya estarían faltando aquí porque se importa. A pesar de que tenemos también zonas rurales y todo, hay productos que ya es una costumbre que llegan de Brasil o de la Argentina. claro. Conociendo el gobierno Bolsonaro, no me extraña para nada que ponga por delante la economía a la seguridad de las personas. Entonces, bueno, si os parece, porque sé que algunos de ustedes tenían algunos compromisos justo después de este debate, con la respuesta de Miguel Ángel podemos ir cerrando esta maravillosa conversación. Entonces, Miguel Ángel, si quieres comentar un poco la pregunta sobre la situación desde Venezuela, de la situación política y social de Brasil actual. Sí. Bueno, yo quería, Carlos, Aldo y Angélica, decir algo muy brevemente sobre cómo surge el nombre de América Latina, Ok. ¿verdad? El nombre de América Latina surge exactamente en 1865, cuando, digamos, hay una disputa entre Estados Unidos y Francia por, digamos, el tema del nombre de América Latina. Se coloca latina en oposición a hispana. Hispana sería la relación de América con España, y latina era con la región, digamos, del Mediterráneo latino, que involucra Francia, Italia, o sea, involucra a otro conjunto de naciones. Y allí aparece el nombre de América Latina, ¿no? El nombre de América Latina es un nombre que no surge internamente de la región, sino que es la forma como la región es interpelada desde los distintos poderes, digamos, coloniales e imperiales de la época, Francia, Inglaterra, Estados Unidos. Entonces, forma parte de una disputa, en este caso, el nombre de América Latina, ¿no? Y esto es importante recargarlo porque simultáneamente al tema del nombre de América Latina están las propias dificultades que tienen cada uno de los países por consolidar experiencias, es decir, sociedades que se conviertan en propiamente nacionales. Es decir, los países tienen distintos ritmos, pero hay países que logran construir, digamos, una identidad nacional. Uno podría decir que México logra construir una identidad nacional, que Argentina logra construir una identidad nacional, que Uruguay logra construir una identidad nacional, pero cada uno de estos países tiene la raíz de por qué construye una identidad nacional, tiene que ver con los procesos de implantación interno que se van dando en cada uno de los países. Territorios más fragmentados como en el caso del venezolano, toda la zona de los Andes. Uno podría decir que hay distintos niveles para la construcción de sociedades propiamente nacionales, ¿no? Y uno de los temas centrales es que la integración que se estaba propiciando era una integración que iba en un mediano y largo plazo a propiciar resolver esta situación. Pero tal como lo ha dicho Aldo y lo ha dicho Angélica, uno de los temas es cuando tú lo vives internamente del país, te das cuenta del papel que tiene una nación como Brasil en la configuración del proceso de integración regional, que hace que toda la integración se subsuma a los intereses brasileños propiamente, ¿no? Y entonces, como se subsume a los intereses brasileños, digamos, la letra chiquita con que se redacta el tratado tiene que ver más digamos, con el interés brasileño que con el interés propiamente de la integración regional, ¿no? Y esto nos lleva a un tema que en este momento sería central para nosotros como países latinoamericanos, que tiene que ver con la ausencia de una política sanitaria de integración. Es decir, ¿qué debimos haber hecho nosotros en este momento? Es decir, los ministros de salud reunirse, generar una política del bloque para atender
digamos, el tema sanitario. ¿Qué es lo que no se hizo? No se hizo eso. Cada país siguió su propia dinámica y en el caso de Bolsonaro, digamos que es muy, pero muy, muy delicado, es muy dramático lo que representa la forma como Bolsonaro asume la crisis del COVID-19, porque la crisis la asume en términos de privilegiar la idea de que la economía, es decir, los países latinoamericanos vienen evidenciando señales de recesión económica y que había que enfrentar primero el tema económico que el tema sanitario, ¿no? Al colocar como una visión excluyente el tema sanitario y el tema económico, hace que Bolsonaro explore y desde el punto de vista de su discurso exponga las visiones, digamos, un racismo casi del siglo XIX, es decir, no un racismo nuevo, es un racismo del siglo XIX el que expone Bolsonaro en sus distintas visiones. Y eso hace que en cierto modo Brasil no necesite protegerse por su propia superioridad, recordando un cierto pasado subimperial de Brasil, un poco todo lo que tiene que ver con esta agenda autoritaria. Entonces, ese tema en el cual aparece el COVID-19 permite que reaparezcan estos temas de racismo con muchísima fuerza. Además de que aparecen los temas de racismo con muchísima fuerza, uno de los temas centrales es digamos, la idea de que no es necesaria una política sanitaria pública, sino que el mercado debe resolver la propia crisis sanitaria. Es decir, que se dé una especie de darwinismo social interno en donde los que no tengan capacidades por ser pobres, por ser incompetentes, por ser ignorantes, entonces necesariamente su condición hace que mueran y desaparezcan porque sencillamente no pueden hacer otra cosa más que eso. Y entonces dice, y privilegia una economía privada, ¿verdad? O una política de salud privada en donde, digamos, un poco anclado en lo que uno llamaría el derecho natural antiguo y moderno. Un poco lo que Aristóteles llaman que algunos hombres nacen para mandar y otros nacen para obedecer. Es decir, la idea de que hay una ontología de la naturaleza humana que algunos sencillamente no pueden soslayar su propia inferioridad y por esa misma razón nacen para mandar, para ser obreros, para ser campesinos, para ser esclavos. Todo. Entonces, esas dos visiones, desde el punto de vista de la economía, pero una visión neoliberal que atraviesa directamente también el tema sanitario, hace que se conjugue directamente con el tema del racismo, hace que Brasil sea un experimento extremadamente peligroso para toda la región. Es decir, porque el virus como tal es un virus que no atiende las fronteras. Es decir, el virus es un enjambre, digamos, se convierte en un sistema vivo y se convierte en un enjambre que se va reproduciendo en la misma medida en que toca un cuerpo y ese cuerpo entra en interacción con otro cuerpo. Y entonces ese virus no atiende las fronteras administrativas que nosotros podamos establecer y por pequeño que sea, una persona infectada puede infectar a infinidades de personas, ¿no? Y entonces, por eso es que uno de los temas más dramáticos que diría yo que aparece con el caso brasileño es que no hay una política sanitaria regional, que haría falta una política sanitaria regional, que ningún país fue capaz de presentar una propuesta en esa dirección, digamos, que todos los países hicieron su propuesta tratando de, inclusive la propia Europa cuando lo hizo pensando en cada uno en parcelas y no pensándose como la Unión Europea, ¿no? Entonces dice, bueno, ningún país fue capaz de desarrollar o de presentar una política en esa dirección, ¿no? Entonces, esto es una de las cosas más lamentables, más dramáticas a las que nosotros nos enfrentamos. Y la otra es que, obviamente, aquí estamos
ante temas de lo que uno llamaría, y hay que utilizar los conceptos de una manera precisa, pero estaríamos ante una crisis verdaderamente humanitaria, porque esa crisis humanitaria en cierto modo afecta cada vez más sectores pobres, zonas empobrecidas, comunidades rotas. Entonces, todas esas, digamos, todo eso hace que el propio virus crea las condiciones para su reproducción ampliada hacia otras regiones. Y eso hace que sea muy dramática la situación en esa dirección. En el caso venezolano, yo diría que uno de los temas por los cuales Venezuela exhibe, digamos, indicadores bajos desde el punto de vista de infectados y de personas muertas por el COVID-19, uno tendría que analizar, porque tenemos tres experiencias aquí interesantes, que sería Uruguay, Paraguay y Venezuela, que exhiben indicadores bajos, ¿verdad? Pero tendríamos que ver los niveles de interacción nuestros con toda la región. Yo creo que en el caso venezolano, una de las cosas que ocurría era que Venezuela era un país que estaba expulsando personas, pero no estaban ingresando personas. Es decir, porque el propio proceso de migración es un proceso de cara hacia otros países, pero no venían en otros momentos, como fue el boom de la década de los 70, o de la década de los 50, donde venían cantidades de poblaciones de distintos lugares del mundo a ser vida en Venezuela. Aquí era el caso contrario, era Venezuela diseminándose por todo el territorio, por todo el territorio latinoamericano. Yo creo que eso marca ahí algunas diferencias. Creo que es muy importante para nosotros, desde el punto de vista de las ciencias sociales, entender que el problema del COVID-19 no es un tema epidemiológico, médico, científico, farmacéutico únicamente. Es un problema social, político, y es un tema que debe necesariamente evaluar lo que decía Angélica hace un momento sobre la devastación para construir la represa de Iguazú en Paraguay. La devastación territorial, la deforestación de grandes cantidades de territorio que se hizo para anidar procesos de modernización. Creo que allí hay algunos temas en los cuales nosotros tendríamos que, desde el punto de vista de las ciencias sociales, hacer que otros puntos de vista distintos a lo que regularmente los epidemiólogos están conversando y sean también las ciencias sociales las que estén proponiendo, porque en el fondo, medidas allí, porque en el fondo, a la final, lo que estamos hablando son de tecnologías blandas, de tecnologías sociales que tienen que coordinarse con distintos países. Hoy digamos, la pandemia no puede ser enfrentada si no se hace desde una visión de cooperación internacional. Es decir, tiene que existir un tema de cooperación internacional, y ese tema de cooperación internacional no solo tiene que ver con coordinación de políticas sanitarias, sino que también ayuda a las zonas más desfavorecidas, la recuperación de la dimensión social de la integración, temas que siguen pendientes en la región, te diría yo. Bueno, está claro que la crisis del COVID está demostrando que la integración latinoamericana tal vez no era tal, o por lo menos estaba bastante degradada, y que faltan liderazgos en la región, estando en cabeza, pues por supuesto, Brasil, con toda la situación que está pasando, ¿no? El rey estaba desnudo. Quería daros muchísimas gracias por participar hoy de esta conversación. Los tres puntos de vista me han parecido enriquecedores y maravillosos. Yo he aprendido muchísimo. Creo que nuestro público brasileño también, porque como sabéis, es un público que desconoce gran parte de la realidad latinoamericana, y más incluso a veces con los países con los que con los que comparte fronteras terrestres, ¿no? En los que a veces los propios prejuicios impiden un poco de ver esas realidades de una forma por lo menos más justa. Entonces, quería agradeceros el haber estado aquí hoy y despedirme de ustedes, Angélica, Aldo y Miguel Ángel. Muchas gracias por estar aquí. Gracias, Carlos. Nos vemos. Ya, muchas Aldo. gracias, Chao, Carlos. Angélica. Ya, Hasta chao. luego. Encantada. Chao, chao. Igual.